Los ancianos del Paraguay me contaron cosas que, sinceramente, casi hubiera preferido no escuchar. Historias antiguas, transmitidas de generación en generación, llenas de sombras, pactos y maldiciones aterradoras que, incluso hoy, hacen que los pobladores cierren sus puertas antes del anochecer. Confieso que, con algunas de ellas, sentí un miedo extraño que no me dejó dormir bien durante días. No sé si los viejos exageraron o si simplemente dijeron la verdad que nadie más se atreve a contar, pero aquí no ocultamos nada, y hoy te lo voy a revelar todo. Prepárate, porque algunas de estas leyendas están realmente escalofriantes. ¿Estás listo? Entonces, empecemos. Yassi Hateré, un nombre dulce, para algo que no lo es. A diferencia de otras criaturas del bosque, él no es una bestia peluda ni una sombra aterradora. Yassi parece un niño, rubio, pequeño, de ojos claros, camina con un bastón en la mano que dicen que es mágico. Y lo peor, sonríe, una sonrisa tranquila, inocente, pero es solo apariencia. Nadie sabe de dónde vino, pero todos saben dónde aparece. A la hora de la siesta, cuando el sol está alto y todo está demasiado silencioso. Es el momento en que las madres mandan a dormir a sus hijos, y los que desobedecen, desaparecen. Me contaron sobre un pequeño pueblo, rodeado de campos de maíz, donde el silencio de las tardes ocultaba algo más profundo. Los niños jugaban cerca del campo, y a veces se oían risas. Risas que nadie sabía de dónde venían. Reían, pero no volvían. Los ancianos decían, fue Yassi Hateré, él se los llevó. Él no corre, él encanta, atrae con dulces, con juegos, con promesas que brillan como el oro. No obliga, seduce, y una vez que el niño toca su bastón, todo cambia. Algunos vuelven días después sin voz, otros solo regresan en los sueños de sus madres. Doña Juana, una señora de Encarnación, me dijo que su nieto fue llevado. Una tarde, escucharon risas en el maizal. Cuando corrieron hasta allí, solo encontraron unas huellas, pequeñas, ligeras, y un caramelo mordido en la tierra. El niño apareció en el porche días después, pero no hablaba. Sus ojos estaban hundidos, los pies llenos de marcas grises, y en el bolsillo una cinta azul que nadie del pueblo conocía. Desde entonces nadie duerme con las puertas sin llave por la tarde, y los niños están obligados a quedarse dentro de casa. Porque Yassi aún pasa, aún observa, aún llama. Lo más aterrador es que nunca envejece. Sigue siendo pequeño, rubio, sonriente, como si el tiempo se hubiera detenido solo para que él pudiera seguir jugando a cazar. Así que, si algún día estás en Paraguay y oyes risitas en el campo mientras el mundo parece detenido por el calor de la siesta, no vayas a ver. Cierra las ventanas, cubre los espejos, y si un niño sonriente te ofrece algo, con ojos demasiado claros para este mundo, corre, corre y no mires atrás, porque Yassi Hateré no olvida a los que no quisieron jugar con él. Luisón. El nombre suena simple, casi común, pero en Paraguay es sinónimo de desgracia. Es el más temido de los 7 hijos de Tau y Queraná, los demonios del mundo guaraní, y a diferencia de sus hermanos, que habitan en el monte, en el viento, en el agua, Luisón vive entre los muertos. Me dijeron que camina por ahí, por las orillas de los cementerios buscando cuerpos frescos, pero no siempre espera a que la persona muera. A veces ayuda, a veces se adelanta. El olor es lo primero que lo delata. Un olor podrido, húmedo, como carne abandonada. Después viene el sonido, rasguños en el suelo, como uñas gastadas intentando cavar. Y entonces, los ojos, rojos, hundidos, fijos en ti como si vieran lo que ni tú sabes que llevas por dentro. Un anciano de Villarrica me contó que lo vio, que cuando era joven caminaba de noche, volviendo de la casa de una mujer, cuando pasó cerca del viejo cementerio. Dijo que el aire cambió, se volvió denso, pesado. Los perros dejaron de ladrar, el viento se detuvo, y entre las tumbas lo vio. Una figura alta, delgada cubierta de pelos oscuros, el cuerpo encorvado como quien carga el peso del infierno en la espalda. La piel, gris, seca, como cuero viejo. La boca, demasiado abierta. Y los dientes, como si nunca dejaran de crecer,
Corrió, claro. ¿Quién no lo haría? Pero me dijo algo que nunca se me fue de la cabeza. Al día siguiente, donde él estaba, había marcas, huellas, rasguños en la tierra y el olor seguía allí. Luisón no es solo una criatura, es una maldición. Algunas familias, se dice, ya nacen con la sangre contaminada, que el séptimo hijo varón se transforma en él en las noches de viernes, que nadie lo puede evitar. Otros dicen que si miras a sus ojos empiezas a pudrirte por dentro. Días después la piel se llena de llagas, los huesos duelen, la carne apesta, te conviertes casi en él. Lo que nadie sabe es por qué elige a quien elige. Tal vez por el olor, tal vez por el miedo, tal vez porque ya estás marcado. Así que si algún día caminas de noche por una carretera en Paraguay y pasas cerca de un cementerio, si el viento se detiene, si los perros enmudecen y si, por un instante, el aire se vuelve tan pesado como si la muerte estuviera sentada sobre tu espalda, no mires a los lados, no corras y, sobre todo, no respires profundo, porque Luisón huele el miedo, y cuando lo huele, él viene. Curupi. No todo terror viene con dientes afilados o con ojos rojos. Algunos se esconden detrás del deseo, del calor, de la culpa. Esta historia no se cuenta con orgullo, se cuenta con miedo. Curupi no es solo una criatura, es un tabú viviente. Un nombre que hasta hoy, en el interior del Paraguay, no se pronuncia en voz alta, especialmente delante de las mujeres. Pero los ancianos me lo contaron igual, y se aseguraron de advertirme. Si vas a hablar de Curupi, habla con respeto. Dicen que es uno de los 7 hijos de Tau y Queraná, pero, a diferencia de sus hermanos monstruosos, Curupi camina entre los humanos, y lo que lo diferencia no son garras ni colmillos, sino algo mucho más grotesco, un órgano sexual inmenso, enrollado varias veces alrededor de su cuerpo, como una serpiente viva. Sí, eso mismo que estás pensando, y por eso la gente le teme. Porque Curupi no ataca con dientes, él invade, por el agujero de la cerradura, por las grietas en la pared de barro, por la ventana abierta en el calor de la noche. Es el espíritu de la lujuria descontrolada, el demonio del deseo maldito. Me contaron de mujeres que quedaron embarazadas sin explicación, que durmieron solas y despertaron distintas. Los vecinos murmuraban, las familias se escondían, pero siempre alguien susurraba, Curupi vino esta noche. Hay quienes dicen que él no elige por belleza, sino por debilidad. Si una persona vive obsesionada con el placer, si deja que su mente vague por caminos prohibidos, él aparece. Y cuando aparece, no hay puerta cerrada, ni oración, ni vela que lo aleje. Hubo un caso, real según los ancianos, de una mujer en Itapúa que desapareció por 3 días. La encontraron en el monte, sucia, en estado de shock, murmurando cosas sin sentido, y lo único que repetía era los ojos eran como brasas, y su risa no era de este mundo. Curupi es una de esas entidades que suenan ridículas, hasta que escuchas a alguien jurar que lo vio, hasta que te enteras que la hija del vecino está embarazada y nadie sabe por qué, hasta que sientes esa presencia al lado de tu cama, sin explicación en medio de la madrugada. Es fácil reírse, hasta que le pasa a alguien de tu casa. Así que si alguna vez duermes en una noche calurosa en Paraguay, cierra bien las ventanas, controla tus pensamientos y no te rías de la leyenda, porque Curupi no tolera la burla y le gusta aún más quien no cree en él. Auao, la bestia caníbal. Ahora llegó el momento de una de las leyendas más viscerales y primitivas de todas. Me la contaron al caer la noche, con el fuego ya bajo y las manos de los ancianos agarrando fuerte sus tererés, como si recordar ya fuera peligroso. Y ahora es mi turno de contártela a ti. No todos los monstruos viven en las sombras. Algunos te persiguen a plena luz del día. Esta es una de las leyendas más antiguas del Paraguay y una de las más temidas por los habitantes de las zonas rurales, cerca de senderos olvidados y campos demasiado vastos. Lo llaman Ao Ao, la bestia caníbal. Dicen que su nombre viene del sonido que hace, un llamado seco, repetitivo, que resuena entre los cerros como un presagio de muerte, porque cuando lo oyes, ya es demasiado tarde. Ao Ao
Es descrito como algo entre un carnero y un hombre, peludo, enorme, con garras torcidas, ojos inyectados en sangre y dientes demasiado afilados para ser naturales. Camina en dos patas, con el cuerpo encorvado y la boca siempre abierta, babeando. Y cuando corre, el suelo tiembla. Pero lo más aterrador no es lo que es lo que hace. Ao se come a la gente, con gusto, con prisa. Y no, esto no es una metáfora. Los ancianos no estaban contando una fábula, estaban relatando casos. Me contaron sobre un hacendado de Caazapá que se burlaba de las leyendas. Decía que todo era cuento para asustar niños, hasta que un día salió solo a cazar y no regresó. Su caballo fue encontrado atado a un árbol, la escopeta tirada en el suelo, y allí, en el barro, marcas, huellas que no eran humanas, ni de animal, y sangre, mucha sangre. Nunca encontraron el cuerpo, pero lo escucharon. Esa madrugada, el sonido recorrió los campos. ¡Ao! ¡Ao! Dicen que la única forma de escapar del ao, ao, es subirse a una palmera alta. Él no sabe trepar, pero sabe esperar. Hay historias de gente que pasó días atrapada allá arriba, con la bestia rondando la base del árbol, aullando, arañando el tronco, esperando que el hambre venciera al miedo. Y vence. Lo peor, Ao no tiene un lugar fijo, no vive en cuevas ni en selvas. Él camina, cambia de territorio. Hoy puede estar en Amambay, mañana en tu patio. Así que si estás caminando por el campo paraguayo y sientes que algo te observa, si el viento se detiene de repente, si los pájaros huyen, y si el único sonido es un gruñido gutural que se acerca por entre la maleza, no te detengas, no mires atrás, y reza para que haya un árbol cerca, porque si es ao ao, no tendrás tiempo ni de gritar. Mboitui. Ahora voy a contarte sobre Mboitui, una de las leyendas más extrañas y desconcertantes de todas. Esta no es solo una historia de miedo, es una historia de castigo, de territorio sagrado y de gente que se atrevió a tocar lo que no debía. Los ancianos me contaron esto con la mirada fija en el agua, a la orilla del río, como si estuvieran esperando que ella apareciera. Y ahora te lo cuento yo. Dicen que todo río tiene un guardián, pero en Paraguay, ese guardián no tiene forma humana, no tiene piedad y no perdona. Mboitui. El nombre puede sonar raro, pero recuerda bien, porque si un día escuchas algo arrastrándose en el agua, mientras todo a tu alrededor está en un silencio absoluto, es ella. Y lo que protege no te pertenece. La traducción más cercana sería algo como serpiente loro, un nombre extraño, hasta que la ves. Dicen que su cuerpo es largo, grueso, cubierto de escamas húmedas que reflejan la luz de la luna, pero su cabeza es la de un loro. Sí, pico curvo, ojos brillantes, lengua bífida y una mirada más inteligente que la de cualquier humano. Mboitui vive en los ríos, lagos y pozos sagrados, y solo aparece cuando alguien se atreve a invadir su territorio. Me contaron que, una vez, en una aldea cerca de Itapúa, un grupo de hombres decidió pescar en una parte del río donde nadie más iba. Los ancianos advirtieron, dejen ese tramo en paz, es de ella. Pero la avaricia pudo más. Querían los peces grandes, querían lo prohibido. Al tercer día de pesca, solo uno de los hombres regresó. Estaba mojado, en estado de shock, con la mirada perdida. No decía una palabra. Lo único que hacía de vez en cuando era imitar el sonido de un loro, pero con una voz ronca como si estuviera ahogado de miedo. Días después, murió, sin explicación. Su cuerpo estaba cubierto de hematomas circulares, como si algo gigantesco se hubiera enrollado a su alrededor. Mboitui no mata por hambre, mata por violación. Ella siente quién entra con falta de respeto, quién tira basura, quién contamina, quién toma más de lo que necesita. Algunos pescadores juran que en ciertas madrugadas puedes oír el sonido de alas batiendo sobre el agua, pero sin que haya pájaros cerca. Otros dicen que ella se levanta, se desliza entre los árboles y observa las casas cerca de la orilla, esperando que alguien se equivoque. Por eso, hasta hoy, hay quienes dejan ofrendas cerca de los ríos, ramitas, frutas, conchas limpias, una señal de que reconocen su presencia.
y piden permiso para pasar. Entonces, si un día te aventuras por algún río paraguayo y el agua está demasiado clara y el cielo demasiado silencioso y escuchas un silbido agudo, no mires, no toques y por lo que más respetes, sal del agua, porque en Boy Tui ya te vio y cuando ella elige a una presa, nunca más vuelve flotando. Moñay. Ahora prepárate para conocer a Moñay, quizás una de las criaturas más caóticas y desestabilizadoras de todas. Los ancianos no hablaron de él con miedo, sino con rabia. Rabia hacia un espíritu que trae desorden, que entra sin pedir permiso, que corrompe todo lo que toca. Me contaron esta leyenda como quien descarga un trauma, y ahora soy yo quien te la cuenta. Pero antes, si estás escuchando esto de noche, cierra bien las ventanas. Moñay le gusta entrar por el aire. No todos los monstruos vienen de la tierra o del agua. Algunos vuelan y traen consigo no solo el miedo, sino el caos, la locura, el fin del orden. Moñay es su nombre, otro de los 7 hijos malditos de Tau y Keraná. Pero a diferencia de los demás, Moñay no tiene territorio, no tiene reglas, y eso es exactamente lo que lo hace tan peligroso. Los ancianos me dijeron que es una criatura del aire, un espíritu que se manifiesta como una serpiente alada, con escamas metálicas y ojos que arden como fuego. Vuela alto, pero desciende bajo, susurra en los oídos de los hombres, y cuando vuelve a subir, deja al mundo patas arriba. Moñay no ataca con garras, destruye desde adentro, hace que hermano se vuelva contra hermano, hace que una madre pierda la fe en su hijo, hace que un pueblo entero se hunda en desconfianza, celos, violencia. Me contaron que, muchos años atrás, en una pequeña comunidad al norte de Concepción, reinaba la paz. Familias humildes, tierras fértiles, vecinos unidos, hasta que una noche apareció una luz extraña en el cielo, algo que se deslizaba silencioso contra la luna llena. Y al día siguiente empezaron las peleas, las traiciones, las muertes. Nadie sabía explicar lo que estaba pasando, pero los viejos sí. Moñay pasó por aquí. Dicen que cuando él aparece, el aire cambia, se vuelve espeso, difícil de respirar. Las personas tienen pesadillas sin parar, el ganado se dispersa, y el sonido del viento se transforma en un silbido agudo, como una lengua venenosa soplando secretos en cada oído. Moñay es el veneno del cielo. No mata con las manos, sino con la palabra susurrada en el momento justo. Y cuando te das cuenta del daño, ya es demasiado tarde. La única forma de expulsarlo, según los ancianos, es a través de la unión. Sí, suena irónico, pero eso es lo que más odia. Oraciones en grupo. La comunidad vigilante, puertas abiertas entre vecinos. Así se va, pero no siempre hay tiempo. Entonces, si estás en un pueblo paraguayo y las personas comienzan a volverse unas contra otras, si las parejas se separan sin razón, si los hermanos se atacan, si los animales huyen sin explicación, mira al cielo y reza para que Moñay solo esté pasando, porque cuando elige un lugar para aterrizar, destruye todo lo que es puro. Teju Jagua. Ahora prepárate para conocer a Teju Jagua, una de las criaturas más antiguas y misteriosas del folclore guaraní. Los ancianos me contaron esta historia como si pisaran tierra sagrada y hablaron con una mezcla de respeto y terror contenido, porque esta criatura no se ve, se presiente, y cuando hay demasiado silencio bajo la tierra, es porque él está escuchando. Dicen que no todo lo que brilla es oro, y que a veces lo que está escondido bajo el suelo está escondido por una razón. Esta es la historia de Teju Jagua, el lagarto de fuego, otro de los hijos nacidos de la maldición de Tau y Keraná. Pero a diferencia de sus hermanos deformes, Teju Jagua guarda algo más antiguo, más profundo. Es el guardián de las cavernas, de los túneles y de los tesoros olvidados. Y según los ancianos, todavía está allí, durmiendo bajo la tierra esperando a quien tenga el coraje o la estupidez de intentar robar lo que no le pertenece. Me dijeron que Teju Jagua tiene el cuerpo de un lagarto gigantesco, con 7 cabezas, todas con ojos de fuego, escamas negras como el carbón y una respiración caliente como la lava.
Él no corre, él espera, porque los tontos siempre regresan. Desde hace generaciones, las historias son las mismas. Buscadores de oro que oyen susurros mientras cavan, sombras calientes que pasan entre túneles oscuros, y después, la desaparición. Personas que nunca regresan, o que vuelven diferentes. Una vez en un pueblo cercano a Yaguarón, un grupo de hombres encontró una grieta en una ladera rocosa. Decían que dentro había un antiguo tesoro indígena. Corrieron a explorar. Desaparecieron durante 3 días. Cuando regresaron, estaban sucios, quemados y en silencio total. No hablaban, no comían, no dormían. Algunos se lanzaron al río semanas después. Otros enloquecieron. El único que quedó lúcido dijo una frase antes de desaparecer: los ojos eran muchos y no parpadeaban. Los ancianos dicen que Teyuyagua no siempre mata, a veces marca, deja que la mente se corrompa, que el alma se queme lentamente, como una maldición que sube por la columna hasta hacerte querer volver allá, aunque sepas que no saldrás con vida. Por eso, muchos paraguayos evitan cavernas, agujeros naturales, túneles de minas abandonadas, porque cuando el aire allí dentro empieza a calentarse y el suelo parece latir, es señal de que él ha despertado. Teyuyagua no protege solo oro, guarda secretos, pecados enterrados y riquezas que pertenecen a los muertos, y quien se atreve a sacar algo de allí, se lleva consigo un pedazo del infierno. Así que, si un día oyes hablar de un túnel antiguo en alguna finca olvidada, si te dicen que dentro hay plata, oro o piedras brillantes, recuerda lo que te acabo de contar y no entres, porque Teyuyagua siempre tiene hambre, pero prefiere a los que codician. Caray Octubre. No podía faltar esta leyenda tan siniestra. Caray Octubre. Los ancianos casi no quisieron contarla. Se quedaron en silencio por unos segundos. Miraron al cielo y uno de ellos dijo: si dices su nombre muy alto, él viene. Aún así susurraron la historia, como quien pasa un secreto prohibido. Y ahora, yo te la paso a ti. Dicen que en Paraguay, el mes de octubre no empieza con flores, empieza con miedo. Es el mes de la prueba, del juicio. Es cuando se abren las puertas, y Caray Octubre baja de los montes. Nadie sabe exactamente de dónde viene, pero todos saben cuándo está cerca. Los vientos cambian, la comida se echa a perder más rápido, y los niños dejan de reír. Caray Octubre es una figura alta, demacrada, vestida con ropas oscuras y rasgadas. Su rostro nadie lo ha visto por completo, pero dicen que sus ojos brillan como brasas y que carga un látigo de fuego hecho con las cenizas de los que pasaron hambre. Porque sí, él odia el desperdicio. Dicen que aparece en las casas de las familias que fueron ingratas con la abundancia, que comieron de más, que desperdiciaron, que se burlaron de los pobres y que en el silencio de la noche entra sin abrir la puerta. Me contaron sobre una casa en San Pedro donde él fue visto, una familia rica que hacía banquetes mientras sus vecinos pasaban hambre. Tiraban sobras a la basura, dejaban que el pan se enmoheciera, la carne se pudriera, reían fuerte. Hasta una noche de octubre, el viento se volvió denso, las gallinas dejaron de cantar y la llama del farol se apagó sola. A medianoche, escucharon pasos secos dentro de la casa y algo arrastrándose por el suelo. Uno de los hijos intentó levantarse, pero la cama estaba como clavada al suelo. La puerta del cuarto se abrió lentamente y una voz grave, profunda, preguntó: ¿qué hicieron con lo que les di? A la mañana siguiente, la casa estaba vacía, sin muebles, sin comida, sin nadie. Solo quedaba la cruz de la entrada chamuscada y el olor a azufre y hambre. Hasta hoy los más viejos advierten: octubre es mes de respeto. No se desperdicia, no se burla uno de la miseria, no se vive en exceso, porque Caray Octubre anda suelto y visita las casas con la mirada de quien sabe exactamente lo que tienes y lo que no mereces. Por eso, en el campo, aún se mantiene la tradición. El primer lunes de octubre se hace una ofrenda: yerba mate, chipa, mandioca, miel, todo colocado con cuidado frente a la casa, para que él lo vea, para que sepa que allí la lección fue entendida. Así que,
Si estás en Paraguay en octubre y sientes un viento extraño entrando por la ventana, si el fuego del fogón se apaga solo o si alguien toca 3 veces la puerta, pero no hay nadie afuera, no lo ignores. Es solo caray octubre, pasando a ver si todavía mereces lo que tienes. El Pombero. Dicen que hay historias que no deberían contarse, que hay cosas que deben permanecer en silencio, sobre todo cuando lo que vive en ese silencio oye mejor que cualquiera. Pero los ancianos del Paraguay me contaron algo que nunca más pude olvidar. Ellos me hablaron de El Pombero. Al principio parecía solo otra criatura del folclore como tantas otras, pero no te engañes. Los más viejos, los que aún viven cerca de los bosques densos, pronuncian su nombre en susurros, o ni siquiera lo pronuncian, porque si él escucha, él viene y dicen que el Pombero escucha todo. Siempre está cerca, escondido entre las ramas, en las sombras de los árboles, detrás de las paredes delgadas de las casas antiguas, y no necesita hacer ruido para estar allí, descalzo, bajito, cubierto de pelos, con ojos pequeños y profundos como pozos oscuros. El Pombero es el guardián del monte, guardián de los senderos, de los pájaros, de todo lo que el hombre insiste en destruir, y cobra caro cada falta de respeto. El pueblo donde me contaron esto está en San Pedro. Por las noches los ancianos se reúnen en la galería, comparten tereré y secretos. Uno de ellos me miró a los ojos y dijo: el Pombero no es leyenda, es como el viento. No lo ves, pero lo sientes cuando pasa. Cuentan que entra a las casas por el agujero de la cerradura, que sopla en los oídos de los que duermen solo para asustar, que suelta a los caballos en la madrugada, que imita el canto de los pájaros para engañar a los caminantes. Pero también dicen que, cuando está irritado, puede hacer cosas peores. Llevarse un niño de la cama, una mujer que llamó su atención, o dejar a un hombre completamente loco. Hay muchos relatos, muchos, de mujeres que quedaron embarazadas sin explicación. Y cuando preguntan, cuando sospechan, los ancianos solo dicen: fue el Pombero, y nadie más habla del tema. Por eso, en las casas antiguas, especialmente las que están cerca del monte, es común ver un pequeño plato de barro con tabaco enrollado y un poco de cachaza. Es la ofrenda, el agrado, el pago, como dicen allá. Una forma de decir: sé que estás ahí y no quiero problemas, porque quien no respeta lo siente en la piel. Hay quienes dicen que lo vieron, una figura pequeña parada en la esquina de la casa, en la oscuridad, con un olor fuerte a tabaco. Hay quienes juran haber oído pasos ligeros en el techo, silbidos extraños en la selva, una risa seca en medio del silencio de la noche, y hay quienes desaparecieron sin dejar rastro, llevándose consigo el secreto de cómo es ver al Pombero de cerca. Así que si algún día visitas Paraguay y escuchas un sonido extraño que viene del monte, un crujido, un susurro, un silbido agudo, no vayas a ver qué es. Cierra la puerta, apaga la luz y guarda silencio. Tal vez él solo esté pasando, o tal vez te lleva observando desde hace tiempo. Si te gustaron estas historias y quieres escuchar más leyendas oscuras como estas, deja tu like, suscríbete al canal y activa la campanita, porque viene mucho más en camino. Y cuéntame en los comentarios, ¿cuál de estas leyendas te dio más escalofríos? ¿O conoces alguna que poca gente se atreve a contar? Estaré leyendo todo. Nos vemos en el próximo video. Y cuidado con lo que te observa en la oscuridad.